Hay imágenes que nos impactan porque son tan visuales que no podemos olvidarlas. Y hoy Jesús utiliza una de esas imágenes: sepulcros blanqueados. Sepulcros que por fuera parecen hermosos, limpios, cuidados, pero que por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Es una imagen fuerte, es una imagen que incomoda, pero Jesús la usa precisamente para sacudirnos, para despertarnos, para que no nos quedemos dormidos en una fe superficial. Porque la fe no es un maquillaje exterior, no es una fachada bonita que oculta un interior vacío. La fe es una transformación que comienza desde dentro, que limpia el corazón y lo llena de vida. Y cuando eso no ocurre, cuando nos preocupamos solo de la apariencia, corremos el riesgo de convertirnos en esos sepulcros blanqueados que Jesús denuncia. Jesús está hablando a los escribas y fariseos, y otra vez les dice: ¡ay de ustedes! No es una maldición, es un lamento, es un grito de dolor de quien ve a personas que están perdidas, que han cerrado su corazón, que se han vuelto ciegos a la verdad. Jesús los compara con sepulcros blanqueados. En aquella época, los sepulcros se pintaban de blanco para que la gente los distinguiera y no los tocara, porque tocar un sepulcro volvía impura a la persona. Eran sepulcros cuidados, limpios por fuera, pero por dentro, la muerte. Y Jesús les dice: así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. No es un diagnóstico fácil de escuchar, pero es un diagnóstico de amor. Porque Jesús no señala el pecado para condenar, sino para sanar. No muestra la herida para lastimar, sino para curar. Y a veces, para curar una herida profunda, primero hay que limpiarla. Duele, pero es necesario. La primera lectura de hoy nos llega de la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, con su estilo directo y pastoral, aborda un problema concreto en la comunidad. Había personas que vivían ociosamente, que no trabajaban y que se aprovechaban de los demás. Pablo es muy claro: el que no quiera trabajar, que no coma, y les recuerda su propio ejemplo. Cuando estuvo entre ellos, trabajó de día y de noche hasta agotarse para no ser una carga para nadie, no porque no tuviera derecho a pedir el sustento, sino para darles un ejemplo que imitar. La enseñanza de Pablo no es solo sobre el trabajo, es sobre la responsabilidad, sobre la coherencia, sobre no vivir de los demás sin poner de nuestra parte. Es una llamada a una vida activa, comprometida, que no se queda cruzada de brazos esperando que todo llegue sin esfuerzo. Y esto, aunque parece muy distante del Evangelio, tiene una conexión profunda con lo que Jesús está diciendo. ¿Cuál es esa conexión? Tanto Pablo como Jesús están hablando de coherencia, de autenticidad. Pablo dice: no digan que son cristianos y luego vivan como si nada importara, sin trabajar, sin esforzarse, sin contribuir. Jesús dice: no digan que son religiosos y luego su interior esté lleno de muerte. La hipocresía, esa enfermedad que Jesús denuncia, es una forma de incoherencia. Es una vida que se aparenta, que se maquilla, pero que no se transforma. Y Pablo, al llamar a los tesalonicenses a trabajar y a vivir según el ejemplo recibido, está llamándolos a una coherencia que salga de la simple apariencia y se convierta en acción verdadera. El Papa Francisco, comentando este Evangelio, nos ofrece una reflexión profunda que nos ayuda a entender mejor lo que Jesús quiere decirnos. El Papa habla de aquellos corazones que se endurecen con el tiempo, hasta el punto de que ya no pueden escuchar la voz del Señor. Y hace una distinción que es clave, entre el pecador y el corrupto. Dice el Papa: el pecador sí, porque el Señor es misericordioso y nos espera a todos. Pero la persona corrupta está fijada en sus propias cosas, y éstas eran corruptas. El pecador es aquel que falla, que se equivoca, que comete errores, pero que aún tiene el corazón abierto a la conversión. El corrupto es aquel que se ha endurecido, que ya no siente, que se ha justificado a sí mismo, que ha hecho de su hipocresía una forma de vida. El pecador puede volver a Dios porque sabe que necesita perdón. El corrupto cree que no necesita nada. Y esa es la diferencia entre el sepulcro blanqueado y un corazón vivo. El Papa Francisco también habla de la lógica de la necesidad frente a la dialéctica de la libertad. En la lógica de la necesidad todo está controlado, todo está planificado, todo se reduce a cumplir normas y aparentar. No hay espacio para la sorpresa de Dios, para la novedad del Espíritu, para el amor gratuito. En cambio, en la dialéctica de la libertad,
Hay espacio para el Señor, para su amor, para su misericordia. Y los fariseos, dice el Papa, se habían instalado en la lógica de la necesidad. Se habían vuelto conductuales, hombres de buenos modales, pero de malos hábitos. Su vida exterior era impecable, pero su interior estaba vacío. Y por eso Jesús los llama sepulcros blanqueados. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿y nosotros? ¿Cómo está nuestro interior? ¿Es una vida que late, que respira, que se mueve con la gracia de Dios? ¿O es un sepulcro blanqueado, cuidado por fuera, pero vacío por dentro? Porque podemos tener todas las apariencias de una vida religiosa. Podemos ir a misa los domingos, rezar el rosario, hacer obras de caridad, participar en la comunidad. Pero si todo eso no está alimentado por un corazón transformado por el amor de Dios, corremos el riesgo de ser como aquellos fariseos, de hacer todo bien, pero sin corazón, de cumplir con la norma, pero sin encuentro personal con Jesús. Y ese es el peligro que Jesús quiere evitar en nosotros. Jesús continúa su denuncia con una acusación que parece especialmente dura. Los escribas y fariseos construyen sepulcros para los profetas y adornan las tumbas de los justos. Y dicen, si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Jesús les dice, con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. Jesús está señalando una contradicción profunda. Honran a los profetas muertos, pero no escuchan al profeta que tienen delante. Adornan las tumbas de los justos, pero persiguen al justo que les está hablando. Y esto no es solo un problema de los fariseos, es un peligro que también existe en nosotros. Podemos admirar a los santos, podemos honrar a quienes nos precedieron en la fe, podemos celebrar con grandes solemnidades a los mártires y profetas. Pero cuando la profecía toca nuestra vida, cuando la palabra de Dios nos incomoda, cuando Jesús nos pide cambiar algo que nos cuesta, entonces podemos convertirnos en aquellos que honran al profeta muerto, pero rechazan al profeta vivo. Y aquí la conexión con la primera lectura se hace más clara. Pablo está llamando a los tesalonicenses a no vivir ociosamente, a no ser una carga para los demás, a trabajar con sus propias manos. Pero detrás de esa llamada hay algo más profundo, la invitación a no ser cristianos de palabra solamente, sino cristianos de obra, a no vivir una fe que se contenta con las apariencias, sino una fe que se traduce en acción. La ociosidad de la que habla Pablo es una forma de hipocresía, vivir de los demás sin poner de nuestra parte. Y Jesús, al denunciar a los fariseos, está denunciando esa misma incoherencia. Por eso Pablo dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Es una frase fuerte, pero realista, porque la fe que no se traduce en obras es una fe muerta, como el sepulcro blanqueado que por fuera parece hermoso, pero por dentro está lleno de muerte. El Papa Francisco, en esa misma reflexión, nos dice algo que debería resonar en nosotros. Quienes se justifican no comprenden la misericordia ni la compasión. En cambio, quienes tanto amaban a Jesús necesitaban misericordia y compasión y acudieron a pedírselas al Señor. El problema de los fariseos no era que cometieran pecados. El problema era que se justificaban a sí mismos. Se creían justos, no necesitados de misericordia. Y esa es la puerta de entrada a la corrupción espiritual. Porque cuando creemos que ya somos suficientemente buenos, que no necesitamos cambiar, que ya hemos llegado, entonces dejamos de buscar a Jesús. Dejamos de acercarnos a Él para pedirle ayuda, porque creemos que no la necesitamos. Y ahí es cuando comenzamos a construir nuestra propia fachada de justicia. Una fachada que puede ser hermosa por fuera, pero que por dentro está vacía de Dios. El Evangelio de hoy es una invitación a mirarnos con honestidad, no con el espejo de la autojustificación, sino con la luz de la verdad de Jesús. Es una invitación a preguntarnos, ¿qué hay realmente dentro de mí? ¿Mi fe es auténtica o es una fachada bien cuidada? ¿Busco a Jesús para que me transforme o solo para que me confirme en lo que ya soy? ¿Necesito su misericordia o creo que ya soy suficientemente bueno? Y hay una buena noticia en medio de esta dura enseñanza. La buena noticia es que Jesús no nos señala la herida para dejarnos en ella. Nos la señala para ofrecernos la cura. Él no nos dice, eres un sepulcro blanqueado para condenarnos, sino para que nos demos cuenta de que necesitamos que Él entre en nuestro interior y nos limpie. Él quiere ser la vida en nuestro interior. Él quiere llenar esos espacios vacíos con su amor, con su gracia, con su espíritu. Y cuando Jesús entra en el sepulcro,
la muerte se convierte en vida, la podredumbre en esperanza, la oscuridad en luz. Pablo termina su carta con una bendición hermosa. Que el Señor de la paz les conceda su paz siempre y en todo, que el Señor esté con todos ustedes. Y añade su saludo personal, de su puño y letra. Es como si Pablo quisiera decir, esta carta no es solo una instrucción fría, es una palabra de amor de quien está presente, de quien se preocupa por ustedes. Y Jesús en el Evangelio también está ofreciéndonos su paz. No una paz superficial, sino una paz que nace de la verdad, de la limpieza interior, de la coherencia. Una paz que no se basa en aparentar, sino en ser, y esa paz la podemos recibir cuando dejamos de justificarnos y nos abrimos a la misericordia de Dios. Terminemos este momento con una oración. Señor Jesús, hoy has puesto ante nosotros la imagen del sepulcro blanqueado. Te pedimos perdón por las veces que hemos cuidado más la apariencia que la autenticidad, por las veces que hemos construido fachadas de santidad mientras nuestro interior estaba vacío. Entra en nuestro interior, Señor. Ilumina las zonas oscuras de nuestro corazón. Límpianos de la hipocresía y del orgullo. Danos la gracia de la humildad para reconocer nuestra necesidad de ti. Que no nos justifiquemos ni nos creamos suficientes, sino que cada día acudamos a ti como el pecador que necesita misericordia. Señor, queremos ser como aquel vaso que, limpio por dentro, refleja tu luz por fuera. Queremos que nuestra fe no sea una máscara, sino una vida. Queremos que nuestras obras no sean para aparentar, sino para servir y para amar. Danos la paz que solo tú puedes dar, la paz que nace de un corazón reconciliado contigo, y ayúdanos a vivir con coherencia, trabajando por el bien de los demás, sin ser una carga, sino un testimonio de tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si esta reflexión habló a tu corazón, escribe en los comentarios: Señor, límpiame por dentro. Que esta oración sea el comienzo de una transformación auténtica en tu vida. Si este video te ayudó a reflexionar, regálanos un like, compártelo con alguien que necesite escuchar hoy una palabra de verdad y suscríbete a Tiempo de FMX para continuar juntos este camino de fe, oración y reflexión cada día. Activa también las notificaciones para acompañarnos cada día. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu hogar. Que la paz del Señor esté siempre contigo y que nunca permitas que la hipocresía robe la vida de tu corazón. Recuerda, Jesús no quiere una fachada hermosa, quiere un corazón vivo. Hasta mañana.